Enseguida nos va a acompañar el doctor Luis Fernando Pineda, médico especialista en gastroenterología, medicina interna y epidemiología, director de Médica. El doctor Pineda nos hablará de reflujo refractario, alternativas de manejo. Bienvenido, Luis Fernando. Gracias, Emiro, por su amable presentación. Saludo cordial a todos nuestros amigos en este maravilloso encuentro de este lugar tan querido y tan legendario para Colombia. Vamos a hablar de un tema que es transversal a la medicina y es eso que suelen llamar reflujo refractario, y yo digo suelen porque con mucha frecuencia los pacientes que persisten con síntomas de reflujo con un tratamiento ideal frecuentemente no tienen reflujo refractario. Vamos a hablar de, entonces, voy a ver si me dan aquí. Entonces, esta es una condición. Yo prefiero llamar pacientes no respondedores a IVP porque casi todos los pacientes que fallan a la terapia adecuada para la terapia antirreflujo adecuada o no tienen reflujo o tienen reflujo controlado, y los síntomas residuales después de controlar la enfermedad son relacionados con otras causas. Vamos a revisar un caso típico que estoy seguro que muchos de ustedes con frecuencia tienen. Aquí tenemos una chica muy joven que tiene pirosis y regurgitación desde hace varios meses y que en una endoscopia le encontraron una esofagitis grado A con gastritis central. El médico de cuidado primario le dio primero esomeprazol en dosis única y persistió sintomática, luego la dio por dosis dobles, le agregó alginato, persistió sintomática y nos la remite por el reflujo refractario porque tiene una esofagitis grado A, síntomas que no responden a IVP. En este escenario frecuentemente nos encontramos envueltos nosotros y tenemos que contestar varias preguntas, pero créame que la primera es saber si la paciente como esta tiene reflujo real. Y el reflujo lo podemos definir de una forma sencilla como una condición en donde hay el contenido del estómago causa o síntomas suficientes que impacten en la calidad de vida o lesiones específicas en el esófago, o también cuando el diagnóstico se objetiviza a través de pruebas específicas de monitoreo de pH. Ahí hablamos de enfermedad por reflujo gastroesofágico por una razón, porque el reflujo fisiológico es una condición muy frecuente y hay muchas variedades de síntomas esofágicos relacionadas con reflujo que no constituyen una enfermedad crónica. Esta es una prevalencia muy amplia a nivel global, entre 5 y 30%. En el estudio que hicimos y el que participamos muchos de los que están acá, se encontró un estudio dirigido por el doctor Páramo, una prevalencia del 12%, siendo la región Caribe del 16% por razones que no conocemos bien, pero esta es una enfermedad que tiene una prevalencia comparada con el mundo que está más o menos en un estándar promedio. La terapia el punto central de terapia es el bloqueo del ácido, debido a que el ácido es el protagonista principal tanto de las lesiones como de la causa de los síntomas. Y vemos que cuando está el fenotipo de reflujo erosivo, la respuesta a tratamiento es a la respuesta para cicatrizaciones del 80%, y también hay una mejoría sintomática independiente del IVP que usemos. En estos estudios que están aquí, que son ya estudios clásicos, se encuentra que todos los pacientes cicatrizan al 80% después de 8 semanas de tratamiento. Sin embargo, cuando el paciente tiene una forma no erosiva, es muy común que tengamos falla terapéutica, entre 30 a 60%, incluso más alto, debido a que con alguna frecuencia estos pacientes tienen un desorden o de sensibilidad incrementada o tienen una respuesta sintomática frente a una condición de reflujo en rango fisiológico. Estas son las causas más comunes de falla a los IVP. Trastornos motores esofágicos. Créame que no es infrecuente que los pacientes con acalasia o que tienen trastornos de hipercontractilidad debuten con pirosis y regurgitación más que con disfagia. Pirosis funcional, que es una causa muy común del supuesto reflujo refractario. Muchos pacientes pueden tener síntomas idénticos, pero no están relacionados con una exposición o con lesiones relacionadas con reflujo. Causas de biodisponibilidad de los IVP que pueden ser variables. Hay algunos IVPs que tienen que no son metabolizados por el CYP-C219 y otros que sí lo son, y las diferenciaciones haplotípicas de este citocromo puede hacer que algunos IVP de primera generación fallen.
Hernia hiatal porque produce un trastorno del aclaramiento, reflujo ácido persistente o reflujo no ácido, obesidad, bolsillo ácido, vaciamiento gástrico retardado y esto que dejo aquí arriba que es una causa muy común. Y es que los pacientes pueden tener las variables fisiológicas controladas, pero tener una condición de hipersensibilidad o tener una condición de hipervigilancia y sensibilidad central, que es una condición muy frecuente en todos los fenotipos de reflujo y debemos pensar en esta cuando los pacientes no tienen respuesta a pesar de que los estamos controlando adecuadamente con los medicamentos. Esta es la variabilidad en la que hay una falla, es que no tengo monitor, a las terapias. Regálame un micrófono de mano, si tienes. En la que hay falla a los IVP en pirosis funcional. En pirosis funcional tenemos un 80%, en NERD, que es la forma no erosiva, entre 40 y 50, en esofagitis leve 20 a 30 y en esofagitis severa menos del 10%. O sea, las formas más severas del reflujo responden adecuadamente al tratamiento, pero estos pacientes deben tener tratamiento continuo. El esófago de Barrett es muy variable porque frecuentemente puede ser asintomático. Aquí destacamos con esto la importancia entonces de fenotipificar estos pacientes y para esto es absolutamente necesario hacer pruebas específicas de las que vamos a hablar algunas cosas enseguida. Entonces, frente a un paciente que no tiene respuesta a la terapia con IVP y tiene síntomas de reflujo, no podemos decir que es reflujo refractario. Puede tratarse de que sea un paciente que tenga enfermedad con reflujo no probada y síntomas típicos o atípicos que no responden a IVP, como esta chica que está aquí. Síntomas refractarios de reflujo se llama. Y podemos tener un paciente que tenga reflujo confirmado y que no responda a IVP. Esto se llama ERGE con síntomas refractarios, pero no es reflujo refractario porque puede tratarse de otra condición o puede tener sobreposición funcional. Y esta es la tercera categoría donde lo que hay es ERGE refractario, con pruebas funcionales o con pruebas estructurales que confirman que el reflujo persiste a pesar del tratamiento. Este sería el verdadero reflujo refractario. Aunque la charla se llama así, créame que la minoría de los pacientes que están bien tratados persisten con reflujo verdadero después de que les hemos hecho una terapia adecuada. Esto es lo que usualmente hacemos o que hace, como en este caso, a la paciente se le da un ensayo con IVP, falla, se le incrementa la dosis, falla, entonces hay una falla a la terapia o una respuesta parcial. Entonces, en este caso, tenemos que hacer pruebas para demostrar si el paciente tiene o no tiene reflujo. Hacer pruebas diagnósticas objetivas de ERGE y la primera pues es la endoscopia, pero para esto es necesario que los pacientes suspendan 7 a 14 días, preferiblemente 14 días los IVP, porque pueden haber falsos negativos. Es necesario esto para verificar si hay erosiones presentes. Entonces, tenemos la enfermedad demostrada cuando tenemos esofagitis grado B o mayor, cuando tenemos estenosis o un esófago de Barrett de 3 centímetros. ¿Por qué de 3 centímetros? Porque hay una gran variabilidad interobservador y puede haber también sobrediagnósticos de esófago de Barrett cuando son segmentos cortos. Aquí no hay duda de que el paciente tiene una enfermedad por reflujo. Nuestra paciente, la que presentamos, tiene una esofagitis grado A, o sea, hasta ahora no tiene enfermedad demostrada. Aquí tenemos esto que es para recordar que la endoscopia no solamente da información estructural, sino también da información funcional. El flip valvular de la unión esofagogástrica puede predecir la capacidad de continencia antirreflujo de la unión esofagogástrica y entonces evaluamos a través de la endoscopia la longitud axial para ver si hay hernia y también el eje transversal que hay del flip valvular y con esto establecemos la clasificación de Hill en las que el grado 1 y la 2 tienen buena respuesta a terapia médica y el grado 3 y 4 es un defecto mecánico que incrementa la probabilidad de falla terapéutica a terapia farmacológica. Si la endoscopia es normal, cosa que sucede en el 70-80% de los casos, o tiene una forma de esofagitis leve como esofagitis A, entonces estamos en un terreno indeterminado para la presencia de enfermedad por reflujo objetiva. Se hace una prueba de monitoreo de pH sin IVP. Recuerde que la respuesta que buscamos contestar con las pruebas de monitoreo en pacientes con enfermedad no demostrada es si el paciente tiene o no tiene reflujo patológico y para eso es necesario suspender el tratamiento al menos 7 días.
para los IVPs y por supuesto los PICAPs también. Entonces, de acuerdo con el consenso de Lyon, que aquí lo tengo resumido de una forma diferente, tenemos las formas concluyentes de enfermedad por reflujo, que es esofagitis avanzada, que ya dijimos, tiempos de exposición mayor de 6 en 24 para pH con impedancia o mayor de 6 en 2 de 4 días con cápsula Bravo. Aquí lo tenemos, pero entonces siempre la enfermedad está confirmada con un tiempo de exposición ácida mayor del 6%. Y en contra de evidencia de enfermedades que tengamos un tiempo de exposición ácida menor de 4 con eventos de reflujo menores de 40. En este caso, el resultado de la izquierda descarta totalmente la presencia de reflujo patológico. Las condiciones intermedias, como tiempos de exposición entre 4 y 6 y eventos de reflujo mayores de 80 con impedancia basal media nocturna de menos de 1500, hacen que también se incline la balanza a favor de que en estos reflujos limítrofes el paciente confirme la enfermedad. Si nosotros tenemos una condición donde la endoscopia normal y la pH normal, puede ser opcional hacer una manometría, sobre todo si se sospecha si hay trastorno motor. Pero es más conveniente hacerlo y en nuestro centro se hace, que es un centro pues, de remisión terciaria para esto. Y si la manometría es normal, entonces estamos frente a una condición funcional. La más común, la pirosis funcional, pero puede haber trastornos motores también, o puede haber síndrome de rumiación o síndromes de eructo supragástrico, lo cual no requiere terapia con IVP, sino terapias con neuromodulación y terapias comportamentales como terapias diafragmáticas que hacen que estos pacientes mejoren mucho de estos síntomas. Entonces, yo quiero recordar aquí que la manometría no es una prueba diagnóstica para reflujo, pero es útil porque puede servir para localizar el esfínter esofágico inferior antes de posicionar el catéter de monitoreo de pH para descartar trastornos motores en pacientes que no han respondido a terapias adecuadas para reflujo, cosa que sucede frecuentemente, y también para hacer el diagnóstico de trastornos comportamentales. Arriba a la izquierda hay un eructo supragástrico, vean cómo el esfínter esofágico superior se abre y el inferior se cierra y el aire entra y sale, y abajo hay un evento de rumiación. Estas son condiciones que frecuentemente están asociadas con pacientes con ERGE verdadero, pero también pueden estar de forma aislada y confundirse con reflujo. Si hay una endoscopia anormal o una pHimetría normal, el paciente tiene una enfermedad que se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y si es así, entonces nosotros tenemos la seguridad, de acuerdo con los parámetros actuales, de que podemos escalar la terapia, optimizarla, modificar un IVP por otro, si nos ha fallado y si a pesar de esto hay falla, entonces hablamos de paciente con ERGE, con síntomas refractarios, que no es lo mismo que reflujo refractario. A estos pacientes hay que hacer pruebas para saber si tiene o no tiene persistencia de reflujo después de un tratamiento que está siendo adecuado. La endoscopia, si la hacemos, sí, debemos hacerla, pero es normal en la mayoría de los casos. Solamente el 7% de pacientes bien tratados pueden tener esofagitis erosiva. Algunos casos de esofagitis eosinofílica, pero si volvemos a evaluar la unión esofagogástrica y encontramos una hernia muy grande con un GIL4, entonces debemos considerar si hay regurgitación dominante, que es un reflujo refractario, posiblemente no requiera más pruebas y lo que toca es hacer una corrección mecánica de la hernia. Si la endoscopia es normal, cosa que sucede en la mayoría de los casos, entonces hacemos una pH con impedancia bajo IVP, porque aquí lo que tenemos que responder es si el paciente tiene o no tiene reflujo refractario o si tiene una condición diferente. Y los parámetros que se usan de los pacientes bajo IVP son diferentes. Tenemos ERGE concluyente bajo IVP si tiene un tiempo de exposición ácida mayor de 4% en 24 horas y evidencia en contra es que tenga un tiempo de exposición ácida menor de 1. Las condiciones intermedias entonces hablan de condiciones limítrofes y entonces se individualizará el paciente de acuerdo a cada uno de estos casos. Entonces, el paciente que tenga ERGE demostrada, terapia adecuada y persista sintomático y la endoscopia sea normal, se hace a pH con impedancia bajo IVP. Este es un trabajo que presentamos en el año 2019 en un póster donde encontramos que de estos 296 pacientes con dosis dobles de IVP, solamente el 1% tenía reflujo ácido persistente. Vean ustedes, el
89% de los pacientes tenían o pirosis funcional o reflujo hipersensible bajo IVP. Entonces, lo que nos hace pensar de qué tan común es que los pacientes con ERGE verdadero tengan sobreposición funcional y que lo que toca es hacer intervenciones diferentes, aparte de optimizar la terapia con IVP. Y entonces aquí cerramos hablando del verdadero paciente con ERGE refractario, aquel paciente que tiene la enfermedad demostrada, que le dimos tratamiento y que el reflujo sigue sin control y que es la causa de la persistencia de los síntomas. Optimizamos las medidas de calidad de vida para no incomodar más, impactar más en la calidad de vida de los pacientes. No hay que hacer esto en todos los casos, solamente en los casos de pacientes que tengan síntomas nocturnos, que tengan regurgitación predominante y que hayan tenido falla terapéutica farmacológica. Entonces, bajar de peso, si ha habido ganancia reciente o si el índice de masa corporal es mayor de 25, evitar acostarse 2 o 3 horas después de comer y elevar la cabecera. Ya lo dijimos, es un nivel de evidencia fuerte, una recomendación fuerte con un nivel de evidencia moderada, pero que es útil en pacientes como este con verdadero reflujo refractario. Y vean esto, las terapias de respiración diafragmática han sido utilizadas específicamente en condiciones comportamentales como rumiación y eructo supragástrico. Sin embargo, el reflujo refractario ha demostrado que puede incrementar la presión del esfínter esofágico inferior durante la inspiración, reducción de la frecuencia total de reflujo de los eventos totales y una disminución del tiempo de exposición ácida. Entonces, esta intervención puede ser útil en pacientes verdaderamente refractarios y son formas no farmacológicas junto con la anterior que nosotros vamos a aplicar en los pacientes con reflujo refractario. Seguimos entonces y optimizamos la terapia antisecretora. Si tenemos un IVP, verificamos que le estoy tomando de forma adecuada antes del desayuno, media hora antes del desayuno y media hora antes de la cena. Si nos ha fallado y hemos hecho esto, podemos modificarlo con un IVP que no tenga el metabolismo a través del CYP-C219 y estos son pues el esomeprazol y el rabeprazol. A pesar de esto, los pacientes pueden seguir sintomáticos, entonces también podemos utilizar los PICAPS. Sin embargo, los estudios de PICAPS en pacientes con reflujo refractario son limitados. Yo aquí traigo un resumen de lo que sucede con los PICAPS. Digamos, hay mayor eficacia en la cicatrización de las formas avanzadas de la ERGE y se encontró en este metaanálisis que tenía una curación mucho más avanzada en los pacientes con esofagitis severa frente al lansoprazol, eficacia no inferior de otros PICAPS en esofagitis erosiva leve a moderada y datos limitados en esofagitis erosiva grave, mantenimiento de la remisión, vonoprazan reduce significativamente la recurrencia y en ERGE no erosiva, los PICAPS, vonoprazan, tego, son mayores que placebo en días sin pirosis, sí, comparados con IVP, los resultados son similares. Digamos que en conclusión, entre más grave la enfermedad por reflujo, los PICAPS pueden tener mayor ventaja. En las formas no erosivas la diferencia es por lo menos de no inferioridad frente a los IVPs. El siguiente nivel en estos pacientes refractarios es utilizar otras terapias farmacológicas no IVP, que son terapias adyuvantes, como los inhibidores de relajación del esfínter esofágico inferior y los antiácidos, el alginato, los protectores de mucosa. De estos, el alginato, que es lo que todos utilizamos, es primera línea para cualquier forma de paciente con ERGE que no responda, produce un desplazamiento de la colocación del bolsillo ácido y hace que el quimo se separe del esfínter esofágico inferior y reduce entonces de esta manera los síntomas especialmente relacionados con reflujo postprandial. En este estudio que está aquí, vean ustedes cómo los pacientes que tienen el IVP solo, en pacientes no respondedores, versus el IVP más alginato con bicarbonato o carbonato de calcio, tiene una respuesta post-tratamiento más eficaz. Hay un metaanálisis donde también confirma la efectividad del alginato frente a los IVP frente a los IVP solos en las formas refractarias de ERGE.
El baclofeno es un medicamento que todos conocemos y que los conocemos solamente en las conferencias, porque estoy seguro que muy poquitos lo han usado. Yo lo he usado en algunos pacientes, muy pocos, y curiosamente lo usé en una paciente otorrino que tenía alergia demostrada, que tenía una pH impedancio donde el reflujo no ácido persistía causándole los síntomas, tuvo buena respuesta y buena tolerancia. En forma progresiva se le hace el incremento de las dosis hasta 3 veces al día y los resultados pueden ser buenos en casos aislados. El problema es que tiene muchos efectos secundarios. Y el último escalón a donde llegamos en los pacientes verdaderamente refractarios es considerar las pruebas de intervención invasivas, que son esencialmente la fundoplicatura, las terapias antirreflujo endoscópicas y el anillo LINX, que son los que están actualmente aprobados por FDA y sobre los que se tiene experiencia en ensayos clínicos. Este quizás es el estudio más completo que hay de intervención de cirugía antirreflujo, que es el estudio de veteranos, donde cogen pacientes refractarios con ERGE y enfrentan un grupo de cirugía, otro grupo de IVP con desipramina y otro grupo únicamente con IVP. Y miren los resultados de la terapia de intervención quirúrgica, 67% versus 28% versus 12%. Entonces, actualmente en un paciente bien seleccionado, si uno tiene las pruebas adecuadas, el paciente adecuado y el cirujano adecuado, puede mandarlo a operar, y yo lo hago en pacientes verdaderamente refractarios, lo van a agradecer, especialmente si tienen hernia yatal y si tienen fenotipo regurgitador. Esta terapia de intervención, que no la tenemos aquí, tiene la limitación que no está evaluada a largo plazo, y solamente este estudio, que fue seguido a 6 meses, vean lo que hace el TIF, que es como un tupé hecho endoscópicamente en un grupo de 87 versus 42 pacientes. Los resultados fueron significativamente superiores. Entonces, puede ser una forma útil en el paciente que elija esto porque no quiere tomar IVP, porque no quiere cirugía, pero hasta ahora los mejores resultados ahí están con cirugía antirreflujo. Y este anillo LINX, que ya salió hace cerca de 10 años, siempre se hizo únicamente en series de casos, pero en este estudio que se llama el estudio Caliber lo expusieron versus el IVP. Y aquí traigo solamente una de las tablas donde muestran cómo hay mejoría de la regurgitación, del score de calidad de vida y de satisfacción del paciente comparando el LINX con IVP. Este estudio lo hicieron también crossover y los resultados fueron excepcionalmente superiores para el anillo magnético versus el IVP, y las pruebas fisiológicas confirmaron también superioridad. Entonces, ¿qué pasó con nuestra paciente? Nuestra paciente tenía pirosis, tenía falla a terapia adecuada con IVP, le hicimos pH con impedancia, que fue normal, tiempo de exposición ácida de 2.5, le hicimos una manometría esofágica de alta resolución, pero se la hicimos con monitoreo postprandial porque la paciente tenía regurgitación postprandial y encontramos que había eventos de rumiación. Entonces cumplía criterios tanto para pirosis funcional, porque tenía pirosis persistente a pesar de terapia con IVP y pruebas funcionales negativas, y tenía síndrome de rumiación, porque estos síntomas funcionales frecuentemente se asocian. No tenía reflujo refractario, tenía falla a la terapia con IVP, suspendimos el IVP, amitriptilina y terapias de biofeedback diafragmático. En este código QR está toda la conferencia, si la quieren descargar para que la resuman. Y esta es la última diapositiva. Entonces, si tenemos un paciente con síntomas esofágicos de ERGE, respuesta incompleta a terapia adecuada, endoscopia sin IVP, endoscopia normal, estudios de pH sin IVP, entonces, si todo es normal, entonces no tiene reflujo, tiene un desorden funcional y suspendemos el IVP, es conveniente hacer manometría para descartar que no haya un trastorno motor y para asegurarnos de que sea un desorden funcional. Neuromodulador o terapia comportamentales. Si hay forma limítrofe, tiempo de exposición ácida de 4 a 6, con otros de los parámetros que estén a favor de que tenga ERGE, se le hace terapia con IVP. Si el paciente responde, se hace un desescalamiento. Si no, entonces hacemos estudio como si fuera un refractario y se le hace estudio con manometría, alginatos, antiácidos, y en este grupo considerar con mucha precaución la cirugía. En los pacientes que tengan ERGE confirmada, más allá de cualquier duda, optimizar IVP o cambiar a PICAP. Y en todos los casos, si hay hipervigilancia, utilizar terapia de neuromodulación o hipnosis clínica
o terapia cognitiva. Si los síntomas se controlan y no había esofagitis, se puede desescalar el IVP. Si los síntomas son controlados, pero tenía antecedentes de esofagitis, lo más seguro es que nunca pueda suspenderlos y una opción podría ser cirugía. Si los síntomas no se controlan, entonces hacemos estudios de pH con impedancia con IVP para verificar si hay refractariedad real y considerar cirugías si el caso persiste sintomático. Y les agradezco mucho por su atención. Gracias, doctor Pineda, por su excelente revisión.